Queremos celebrar hoy el Día de Mamá. Reconocemos que el trabajo de la mamá es una de las más difíciles y aún más en estos tiempos de cuarentena. Gracias por su servicio y inversión a su familia. Disfruten su día. Iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Para mí es un placer poder acompañarlos en esta mañana, poder estar todos juntos, aunque no estemos físicamente, pero por medio de estos medios que el Señor nos permite, estamos reunidos allí, cada uno en nuestros hogares, y la iglesia está en donde estemos nosotros. Entonces, es muy bonito poder compartir, poder estar llevando y escuchando la palabra, y ojalá poder estar invitando también a personas que de pronto en algún momento, por algunas circunstancias, no querían ir al templo, no querían ir al lugar donde nos reuníamos. Ahora podemos sentarlos en la comodidad de nuestro hogar y que podamos escuchar y podamos estar más en estos tiempos escuchando de tu palabra, escuchando la palabra del Señor. Y es muy interesante, en esta semana meditaba mucho en un día a la vez. El Señor nos invita a vivir un día a la vez. Y más en estos tiempos de incertidumbre, qué va a pasar mañana, cómo van a suceder todos estos tiempos. Lo que el Señor nos invita es, vivamos este día. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cuál es lo importante de hoy? Y hoy en esta mañana lo importante es adorar al Señor, glorificar su nombre y realmente entender lo que Él tiene para nosotros. ¿Y qué tal si me acompañan en esta mañana en la lectura de su palabra? Hoy vamos a tener dos textos, Job capítulo 42, versículos 1 al 6 y Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Entonces, ¿qué tal si leemos Job capítulo 42, versículos 1 al 6? Entonces Job respondió al Señor y dijo: Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ahora, ¿qué tal si miramos Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter, carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Que podamos estar pensando en esa palabra mientras vamos cantando, el carácter aprobado, lo que el Señor nos va llevando poco a poco. Cada circunstancia que el Señor permite en nuestras vidas es con un propósito, y que podamos entender ese propósito hoy en nuestras vidas. Y si no lo entendemos, podamos orar al Señor: ¿qué quieres? ¿Qué tal si me acompañan a orar y colocar ese tiempo en manos del Señor? Padre, muchas gracias, porque el mayor interesado en trabajar en nuestras vidas, en que nuestras vidas crezcan a la estatura tuya, eres tú. Gracias, Señor, porque el mayor interesado en que te conozcan eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder meditar en tu palabra. Ayúdanos a poder estar cantando con entendimiento ahora en cada una de las alabanzas. Y allí como familia reunida, que podamos entonar cánticos de alabanza para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, espero que podamos cantar juntos durante este tiempo de alabanza. Por favor, párense y vamos a cantar las siguientes canciones. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado
todo por amor. Hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Hemos cantado sobre la grandeza de Dios. Vamos a continuar cantando sobre su gracia. Siendo yo un pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene uno igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. En la cruz donde murió el perfecto Hijo de Dios, la sentencia Él sufrió, la que yo merecía por mi maldad. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor.
gracia me ha traído aquí. De rodillas ante ti, maravillado al comprender que a tu Hijo entregaste en mi lugar. Fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Hermanos, es por su gracia que podemos tener una fe concreta en Dios. Él es nuestra roca. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús
Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Bueno, iglesia, y después de haber pasado este tiempo de entonar cánticos al Señor y de poder pasar un tiempo con Él, ¿qué tal si ahora recordamos los anuncios para esta semana y que podamos ojalá escribirlos? A veces se nos olvidan. Personalmente soy uno de los que cuando yo voy a ir a la reunión y pasan desapercibidos. Entonces, si podemos tomar lápiz allí, una hojita, y poder estar recordando lo que viene para esta semana, entonces sería muy bueno. Y lo primero es nosotros. ¿Cómo así nosotros? Sí, que podamos estar teniendo un tiempo de edificación en medio de este tiempo. Estudios de la palabra, estar dedicando tiempo a la oración, dedicar tiempo a la lectura, que entre unos a otros podamos estar animándonos a crecer más en la palabra. Personalmente, a veces nos decías que no tengo tiempo, no hay muchas cosas por hacer, pero ahora el Señor nos atiende en nuestros hogares y ahí es donde debemos aprovechar y decir qué debemos hacer, cómo debo hacer mis devocionales, no solamente mi devocional personal, sino si estoy con mi familia, hacer mi devocional con mi familia. Y lo importante, que después de que pase la cuarentena no solamente se haya quedado como en una rutina de cuarentena, sino que sea una rutina de mi vida, una rutina que realmente anhelemos hacer y que podamos estar estudiando de su palabra, compartir y compartiendo el evangelio a otros que tanto lo necesitan. Meditemos en ella, que realmente alimenta nuestra alma, alimenta nuestro espíritu y nos lleva a que podamos ir creciendo cada vez más. Y también la iglesia no cierra, la iglesia está abierta para más reuniones. Entonces sábados a las 4 de la tarde, allí por medio de Google, los jóvenes se siguen reuniendo. Entonces que puedan sacar ese tiempo, que puedan estar reuniendo y estar sacando muchos temas con medio de todas esas circunstancias que puedan estar pasando, y aprovechar estos medios que tenemos electrónicos para estarnos reuniendo. Y no solamente los jóvenes, sino también reunión de parejas los martes a las 7 de la noche por Zoom. Allí también se están reuniendo las parejas y están teniendo buenas charlas. En medio de estos tiempos de cuarentena a veces surgen muchas circunstancias y esto ayuda a que también se puedan estar hablando de diferentes temas. Entonces recuerden, martes 7 de la noche por Zoom, allí también se pueden estar reuniendo. También
estudio bíblico de mujeres los jueves a las 5 p.m. también por Zoom. Están teniendo también allí su estudio de la palabra entre las mujeres y que se puedan sentar con una buena tacita de café, una buena agenda y que estén recordando también allí entre las mujeres ese estudio. Entonces recuerden, jueves 5 p.m. por Zoom. También están abiertas las inscripciones para dos cosas. Primero, para la membresía de la iglesia. Aquí aparecen alrededor los datos en los cuales pueden llamar, pueden preguntar cómo es, qué debo hacer, qué requisitos se necesitan para la membresía de la iglesia, los estudios que se están haciendo, y también para un estudio que está abierto para fundamentos de la fe. Uno muchas veces se pregunta, bueno, quiero estudiar la palabra, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo estudiar? Allí está ese tiempo también. Puedes comunicarte con el pastor, allí los números donde pueden llamar y decir quiero tomar este curso, quiero sacar tiempo. Entonces también las inscripciones están abiertas para que puedan tomar este tiempo de edificación y de aprender. También algo muy importante es que muchas veces estamos encerrados en nuestros hogares, hay muchas circunstancias, estamos ya como una olla a presión a punto de estallar y muchas veces solamente necesitamos a alguien que nos escuche. El pastor está ahí para que también puedas escuchar, puedas decir y puedas decirle, pastor, quiero que me escuchen, quiero que está pasando esto. Entonces ahí también aparecen los números en pantalla para que puedan escribir, para que puedan hablar con él. Él está allí 24 horas, no mentiras, está a su servicio para que puedan escuchar, orar, estudiar junto a la palabra y realmente salir un poco de todo esto. El Señor es el mayor interesado en que nuestras almas vayan creciendo y el pastor está ahí. Y bueno, también tomar tiempo para las ofrendas y los diezmos. En pantalla están apareciendo los medios en los cuales podemos participar y estar todos allí diciendo, bueno, Señor, yo quiero hacer parte de este medio también que podemos hacerlo. Hay cosas que todavía no han parado, el pago del arriendo, servicios y otras circunstancias más, y allí es donde también podemos participar y adorar al Señor por medio también de lo que Él nos permite. Personalmente siempre lo diré, somos uno de los primeros que decimos, el Señor es bueno y Él provee, Él es nuestro proveedor. Entonces también cuando Él provee, también que nosotros podamos dar a otros, podamos ser partícipes y tomar un tiempo también en la oración y decirle, Señor, yo quiero participar, permíteme, ayúdame a poder participar también por medio de estos recursos o los recursos que tú me permites tener. Y ahora, ¿qué tal si pasamos al tiempo de la palabra, ese alimento, y que podamos tomar nuestros apuntes y recordar en medio de la semana esta palabra que aprendí? Buenos días, estoy muy feliz que pueden participar hoy en la enseñanza de la escritura de la Biblia. Nosotros vivimos en un tiempo histórico. Me hubieras creído si hace 6 meses te hubiera dicho que las calles mundiales de las ciudades mundiales estarían vacías o que los países estarían cerrando sus fronteras y los colegios cerrarían sus puertas y la gente tendría restricciones en su libertad de movilidad. No importa la raza, nacionalidad o el estrato. Esta pandemia ha afectado toda área de vida y ha sido causa de mucho sufrimiento. La obvia siendo el efecto a la salud física, pero también ha causado sufrimientos invisibles. Esta pandemia ha robado de nosotros la comunidad y las relaciones. La distancia social ha creado sufrimiento emocional. La gente anhela abrazarse unos a los otros, a saludar con sus manos, estar juntos con sus familias y amigos. También hay gente que ha perdido amigos y familiares a causa de la pandemia y no han podido despedirse ni enterrarlos por los protocolos que hay del COVID-19. Ahora, los efectos psicológicos van a afectar la sociedad, tal vez por décadas, tal vez generaciones. Incluso las personas que están trabajando en trabajos esenciales están sufriendo de estrés postraumáticos, cuales normalmente son asociados con personas que sobreviven la violencia. Hay vergüenza, hay culpa,
hay temor. Y algunos de ustedes viven en un ambiente emocionalmente sano, gracias a Dios, para poder hablar libremente sobre estas cosas, los retos físicos que tiene, los emocionales y los espirituales. Pero algunos de ustedes, o tal vez muchos de ustedes, viven en un ambiente donde no es seguro, no es sano, y tienen que sufrir en secreto, ocultando los dolores, con una sonrisa, teniendo que decir, todo está bien. Vamos a acompañar a nuestro amigo Job. Él ciertamente es un hombre que puede comprender por experiencia qué es sufrir. El libro de Job se encuentra en el Antiguo Testamento. No sabemos el autor, pero sí sabemos que es una narrativa poética con 42 capítulos. Normalmente me gustaría ir versículo por versículo, pero también eso implicaría que el sermón sería horas largas. Y para que ustedes no sufran, voy a dar un resumen de la historia mientras nos enfocamos en versículos específicos para nuestro tiempo hoy con Job. Pero también los animo que lean el libro de Job en su propio tiempo, porque si se sientan ahí toma menos de 2 horas para poder leerlo completamente. El capítulo 1 nos introduce a Job. Desde el comienzo tiene una introducción muy impresionante este hombre. Job 1:1 dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Varones, esto es una buena meta para un resumen de vida. Pero este hombre no solamente era hombre de carácter, también era un hombre emprendedor, quien disfrutaba los frutos de su labor. En nuestro tiempo lo podríamos considerar un billonario. Tal era su reputación que Job 1:3 dice que él era el hombre más grande de todos los hijos del oriente. O sea, era rico, recto y respetado. No muy frecuente que escuchamos esas características usados juntos. Continuando en el capítulo 1, tenemos una vista en la esfera espiritual. Y en esta escena vemos el consejo divino y sus miembros, los hijos de Dios. Los hijos de Dios son seres espirituales, o lo que coloquialmente llamamos o referimos a los ángeles. Ahora me voy a desviar un segundito. La esfera espiritual no es un lugar donde las personas están flotando ahí en las nubes con sus arpas y alas. No es un lugar donde vamos a tener la libertad de ser perezosos, como lo ilustra muchas obras de arte o ilustraciones. A lo contrario, el cielo es un lugar dinámico, emocionante, donde vamos a poder disfrutar de nuestros descansos, pero igualmente disfrutar nuestro trabajo sirviendo a Dios. Ok, regresemos a Job. Vemos que el consejo divino es como una reunión de equipo. Ahora, cuando la Biblia dice que vinieron a presentarse, están usando un idioma de corte real. En nuestro contexto laboral sería como dar un reporte en una reunión a nuestro jefe. Leyendo Job 1, versículo 6 y capítulo 2, versículo 1, sabemos que Satanás también está presente en esta reunión, pero no como un invitado, sino como un intruso. Dios habla específicamente a Satanás en la misma manera que preguntaríamos a alguien que se metió en la reunión pero no pertenece a la empresa. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero aclarar algo antes de continuar, pero también no quiero gastar demasiado tiempo en esto porque él no es el carácter central. La palabra Satán viene del hebreo, significa adversario, acusador, difamador. No es la caricatura del piel rojo con su cola puntiaguda.
de lo que conocemos de la Escritura, es un ser espiritual, pero cayó de la gracia de Dios porque él quería ser Dios. Su consecuencia fue tirado, fue echado de la presencia de Dios. O sea, ya no tiene derecho de ser parte del consejo divino. La conversación entre Dios y Satanás sucede 2 veces en Job. Son muy similares. Job 1, verso 7 al 16 y Job capítulo 2, del verso 2 al 6. Voy a leer los siguientes. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene. Verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y la segunda vez que vemos este acontecimiento, así lo leemos. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Y el Señor dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra, de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás al Señor y dijo: piel por piel, si todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Sin embargo, extiende tu mano y toca sus huesos y carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Como habíamos establecido, la escena es una reunión en la presencia de Dios. En las 2 situaciones se entromete Satanás. Dios ya conoce todo y él mismo trae a la atención lo que Satanás intenta instigar. Dios es el quien comienza el diálogo. Dios le pregunta si se ha enterado de su siervo Job. En las 2 ocasiones, Dios habla del carácter de Job. Un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás sabe quién es Job y procede a difamar a Dios y a Job. Difamar simplemente significa descreditar a alguien usando mentiras. Entonces Satanás dice a Dios que Job le adora y sigue a Dios porque Dios le bendice, y que Dios bendice a Job porque Dios quiere que él lo adore. Pero las Escrituras dice otra realidad, y esta es la verdad. Mateo 5, versículo 44 al 45. Jesús le dice a sus discípulos: pero yo os digo, amad vuestros enemigos y orad por los que los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir el sol sobre los malos y buenos, y llover sobre los justos e injustos. Quiero darles un consejo de vida. ¿Cómo diferenciar entre la voz de Satanás y la voz de Dios? La voz de Satanás se obsesiona, se preocupa
condena, o sea, te hace enfocar en tus pecados en una manera que te hace pensar que Dios no te va a perdonar. Él también difama. La voz desalienta, confunde, intimida, atemoriza o apura. O sea, no te deja tiempo para descansar, pensar y meditar. A lo contrario, la voz de Dios nos calma, consuela, enseña, ilumina, guía y tranquiliza. Y cuando sufrimos, es importante distinguir entre las dos voces. Entonces continuemos con Job. Lo siguiente va a hacer algunos de ustedes que se sientan muy incómodos o muy satisfechos. ¿Están listos? Dios es el quien dio permiso y autorización para que Satanás quite la salud y las riquezas de Job. Otra vez, Dios es el quien dio permiso y autorización para que Satanás quite la salud y las riquezas de Job. Le doy énfasis a esto porque es muy importante que entendamos esto. Dios, en ningún momento en esta historia, pierde el control o su soberanía. Él sabe cómo va a suceder las cosas. Dios le va a mostrar a Satanás que está equivocado en difamar a Dios y a Job. Le va a mostrar que es posible que la gente ame a Dios por amarlo. No es necesario que Dios compre el amor de sus seguidores. Esto nunca fue un gran juego de ajedrez cósmico, cual Satanás le pone a Dios en una esquina y la situación se complica. No es un juego tampoco de sogas entre el bien y el mal, y ahí en el medio está la humanidad. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, Dios siempre está en control. Y Él, solo Él, es el quien dejó que Job perdiera su salud y sus riquezas. Viendo Job 1, el 14 al 19, vemos que tenía un día pésimo, digo súper malo. Pierde sus bueyes, las asnas, las ovejas, los camellos, sus siervos, su propiedad, incluso sus hijos. El sufrimiento de Job aumenta con la pérdida de su salud. Job es afligido físicamente, pero también su sufrimiento no era solo físico, también era emocional y relacional. Y desde la perspectiva de Job, el sufrimiento emocional y relacional son íntimamente espiritual y personal. Y te explico por qué. Aunque sufrió pérdida material y de salud, su aflicción verdadera era la posibilidad que había perdido la relación con Dios. En todo esto Dios estaba callado. No le respondía a las oraciones de Job. No se sentía cercano a Dios y no entendía por qué, aunque vivía una vida intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Dios no había hablado con él. Dios estaba silenciado durante estos tiempos difíciles. Y tal vez se sentía angustia. Tal vez ustedes entienden. ¿Alguna vez han mandado un mensaje por WhatsApp a un amigo que normalmente responde a sus mensajes rápidamente, pero esta vez no está respondiendo? Has mandado varios mensajes. Tal vez comienzas a pensar que su amigo no quiere hablar contigo. Tal vez dijiste algo mal. Tal vez perdió su celular. Tal vez murió. Pero hay una inquietud que hasta que tu amigo responda, te sientes incómodo, y así es como también Job se sentía. Aquí es donde se complican las cosas para las personas, porque tenemos una predisposición a querer saber por qué estamos sufriendo. Lo curioso es que esta pregunta es un problema único a la fe monoteística, o sea, a las religiones y las fes que creen en solo un Dios. Esto no es un problema para un ateo, un agnóstico o un politeísta. Si la cosmovisión indica que no hay Dios, o que nuestro Dios está distante, o hay varios dioses, el sufrimiento del mundo
Tiene mucho sentido. Si no hay Dios que me ama, entonces el sufrimiento es el resultado de accidentes y estadísticas en este mundo, ¿no? En el mundo natural. No hay razón más de pensar que simplemente aceptar que el resultado es simplemente parte de la vida. Y si hay Dios distante o dioses, ¿qué importa si sufro? Este Dios supuestamente no le importa a mí. Y si piensas que hay karma, entonces tal vez el sufrimiento que sufrimos es por algo malo que hizo mi previa reencarnación. Pero ¿qué de nuestro Dios? ¿Qué hacemos con el sufrimiento cuando creemos que nosotros tenemos un Dios quien es justo y lleno de amor? ¿Cómo se reconcilian estas dos cosas en el sufrimiento? Vamos a mirar lo que pensamos que podría ser parte del sufrimiento. Lo espiritual. La Biblia establece que lo que sucede en la esfera espiritual también afecta a la esfera material. No está limitado a esto, pero algunos ejemplos son Job, como estamos leyendo, Abraham y Lot contra Sodoma. También tenemos a Eliseo contra Siria y básicamente todo el libro de Apocalipsis. El sufrimiento también puede ser causado por desastres naturales. Vemos que Job pierde sus ovejas y sus hijos y hijas por un relámpago y viento. El sufrimiento también puede ser por causa de personas. Job perdió animales por los grupos armados que robaron su propiedad. Esto podría ser a causa de una persona o grupos de personas o incluso naciones. El sufrimiento del oprimido por una pareja abusiva, o podría ser el sufrimiento por la violencia de grupos armados, o también podría ser el sufrimiento de la opresión de los gobiernos. El sufrimiento también puede ser por el resultado de las condiciones caídas de la naturaleza. Se tiene que trabajar duro para que la tierra rinda o para que nuestros cuerpos puedan sobrevivir, porque siempre estamos luchando contra enfermedades e incluso mutaciones de nuestro cuerpo que llamamos cáncer. El sufrimiento también puede ser por consecuencia de nuestro pecado. El pecado tiene consecuencias físicas y psicológicas, y emocionales y relacionales y espirituales. Y son estos ejemplos que encontramos en el diálogo entre Job, en el capítulo 3 al 37. Al oír de Job, los 4 amigos lo visitan. Están en shock cuando lo ven. El sufrimiento físico era tan desfigurador que no lo reconocieron al comienzo. Se quedan callados por respeto por 7 días. Y por fin Job habla, lamentando su nacimiento. Para él hubiera sido mejor si no hubiera nacido. Y tal vez algunos de ustedes quienes están escuchando han estado en esa etapa en su vida, cuestionando su existencia o su vida, o en este momento están en esa etapa. El mundo ya no tiene sentido y tal vez, como Job, la causa de esta lamentación es por la relación rota. Job mantiene su inocencia ante Dios, pero la opinión de sus amigos es diferente. En Job 3 al 37 es una serie de diálogos o conversaciones entre los 5 que están presentes. En la superficie es casi como un debate, o al menos para los 4 amigos eso era un debate, pero para Job era algo diferente. Para los amigos, la culpa era de Job. Si Dios es un Dios perfecto y ese Dios exige justicia, ¿no será que Job sea culpable de algo? ¿Quién es Job para decir que no es culpable? ¿No es Job un hombre? Eso fue la lógica de los amigos. Debe haber algo en la vida de Job que está causando todo este sufrimiento. Y tal vez tiene un pecado que no ha confesado. ¿O será que se olvidó a sacrificar? ¿O no sacrificó suficiente? Bueno, tal vez está sufriendo
porque en esta rectitud tiene vanagloria. Muchas veces atribuimos el sufrimiento al pecado, pero el sufrimiento no siempre es una consecuencia del pecado, y Jesús también enseña sobre esto porque es un problema que reocurre en la humanidad. En Juan 9:2, Jesús dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que este ciego está ciego para las obras de Dios, para que se manifieste en él. Como el hombre ciego, Job tampoco había pecado. Ojo, el argumento de Job no es que es un hombre perfecto, sin pecado. Eso contradice la Biblia cuando dice que todos somos pecadores. Incluso si miramos los primeros capítulos de Job, vemos que él continuamente está haciendo sacrificios para él y su familia, porque incluso Job entiende que él es un pecador. Lo que sí está diciendo Job es que no he pecado para merecer este sufrimiento, no he pecado para merecer esta relación rota con Dios. El argumento principal de los amigos tenía una presuposición errónea. El sufrimiento siempre debe ser el resultado de algo que hicimos en contra de Dios. Amigos, compañeros en la fe, por favor, no seamos como estos amigos. En medio del sufrimiento de otros, los amigos ofrecieron argumentos profundos y lógicos. Incluso tenían buena teología. Pero aquí está la diferencia. Los amigos le hablaron a Job sobre Dios, mientras lo que Job deseaba más que nada era hablar con Dios. Y voy a repetir esto. Los amigos le hablaron a Job sobre Dios, mientras lo que Job deseaba más que nada era hablar con Dios. Job no estaba interesado en el por qué él estaba sufriendo o para qué estaba sufriendo. Es nuestra naturaleza querer saber por qué o para qué. Porque uno nos informa sobre el pasado y el otro nos informa sobre el futuro. Lo que Job quería saber era aún más importante. Era si su relación con Dios estaba bien. El sufrimiento y la falta de respuesta era porque Dios lo había abandonado. Lo que Job necesitaba era compasión, no consejo. Es muy fácil de dar consejo, ¿no? Pero, ¿cómo estás en dando tu compasión? ¿Has decidido a seguir Cristo? Entonces tienes que practicar la compasión. La impotencia de Job era patético. Si él hubiese pecado, él podía haberse arrepentido. Pero tampoco él no podía deshonestamente inventarse un pecado imaginario para arrepentirse ante Dios. No hay nada más que él podía hacer excepto clamar a Dios de la profundidad de su alma. Y en el momento de sufrimiento, Job se siente solo, pero pronto va a descubrir que Dios no lo ha abandonado. Verá que desde la perspectiva de Job, él estaba tratando de entender su experiencia y recuperar su amistad con Dios. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto en la historia de Job? Hay tanta información hoy en día sobre el COVID-19. ¿Quién lo comenzó? ¿Quién podemos culpar por el sufrimiento que ha traído esta pandemia? ¿Fue China? ¿Fue nuestro gobierno por no haber preparado mejor? ¿Esto acaso es un castigo al mundo de parte de Dios por un pecado, por nuestro orgullo? ¿O tal vez Dios está tratando de despertar la iglesia? Pueden haber muchas razones, pero esto es lo que sí sé, habiendo leído la historia de Job. El quien está en control es Dios. Tal vez sea un desastre natural, o tal vez sea
consecuencia de un experimento humano que fue terriblemente mal. De todas maneras, Dios es el quien lo autorizó. Y todo lo que está sucediendo en el mundo está bajo la soberanía de Dios. Esto siendo el caso, no seamos como los amigos de Job. Seguramente podríamos encontrarnos un versículo para exhortar a los creyentes o los no creyentes para que se arrepientan. Pero en medio de todo este sufrimiento, seamos personas de compasión. Escuchemos lo que están diciendo los que están sufriendo para poder ver cómo podemos ayudarles. Pero además, vamos a ver cómo responde Job ante el sufrimiento. Job 1:20 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró a tierra y adoró. Y él dice: desnudo salí de la vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Job primero se levantó, o sea, él reconoció su situación de pérdida. Después se rasgó su manto, o sea, está expresando su dolor y aflicción. Después se rasuró la cabeza, o sea, reconoce la pérdida de su honra. Y después se postra en tierra, o sea, él se humilla ante Dios y finalmente adora a Dios. Y en su adoración simplemente reconoce que llegó a la vida sin nada y va a salir de la vida sin nada. Él reconoce que Dios es el quien da y Dios es el quien quita. Familias, papás, mamás, abuelos, abuelas, jóvenes, niñas, niños, todos los que están escuchando, está bien si nos apenamos. Está bien si experimentamos el dolor emocional e intelectual de haber perdido algo. Tal vez sea literalmente la pérdida de un familiar por causas del COVID-19, o sea, las restricciones de la pandemia. Pero la pérdida puede ser más abstracto que simplemente la pérdida de alguien que conocíamos. También la pérdida es causada por el distanciamiento social. Puede ser pérdidas de trabajo, de sueldo, de ahorros o de manera de vivir. Incluso podría ser la pérdida del año escolar o nuestros sueños de vida. Hay algo que se llama la pérdida ambigua. Y es una pérdida donde no hay un final claro o concreto. En una situación normal, si alguien muere por edad, digamos, hay un tiempo de dolor, ¿no? Hay un tiempo donde necesitamos sanar, pero también hay un tiempo definido. Una vez que la persona muere y lo enterramos, ahí podemos poco a poco comenzar a aceptar la pérdida y comenzar el proceso de sanación, de curación física y emocional. Pero en una pandemia no hay eso. Esta pandemia no vino con un pronóstico de fecha de expiración. Esta pandemia con su cuarentena ha estado arrastrándose poco a poco, más y más, cada día, cada semana, cada mes de este año. Está bien que sentimos la pérdida, está bien si nos apenamos, está bien si lloramos, está bien si lamentamos. Jesús lloró, Jesús lamentó, y las mujeres discípulas también lloraron. Incluso el rey David, el rey guerrero, llamó y lloró, y también él sintió la pérdida en lamentos. Él escribió muchos cantos emocionales y los dejó para nuestro beneficio en los libros de los Salmos. Como Job, ¿a quién estamos mostrando nuestro dolor, nuestra vulnerabilidad, nuestro llanto y vergüenza? Job dirigió todas sus emociones a Dios. ¿A quién más podía ir? Solo al quien está en control de toda esta situación. A lo contrario del evangelio de la prosperidad, la fe de Job no alivia su agonía. Es su causa. Job ama a su Señor, su Padre y su amigo. Y a lo contrario de la predicción de Satanás, Job, aún con todo su sufrimiento,
tiene una buena opinión sobre Dios, pero su fe no puede sobrevivir sin una prueba difícil. Job ve la mano de Dios en todo lo que está sucediendo. ¿Cómo puede escapar del hecho que Dios autorizó la causa de su sufrimiento? Job no sabe qué en su vida habría causado estos eventos. Es más difícil decir que alabemos a Dios cuando Dios nos quita que cuando Dios nos da. Job comienza a dudar la justicia y la acción de Dios con él. Y verás, es más fácil bajar nuestra opinión de Dios que alzar nuestra fe en una situación que no entendemos o no podemos racionalizar. Amo cómo termina el libro de Job. Dios personalmente habla con Job. Dios vindica a Job ante sus amigos. Dios afirma a Job que el sufrimiento no fue causado por ningún pecado de Job. Lo único que fue de falta de Job era que habló de ignorancia de la situación, pero no de pecado. El último capítulo de Job, los últimos capítulos de Job, Dios le explica las maravillas y los misterios de su creación. Esto no es para denigrar a Job, a lo contrario, es para mostrar a Job cuál grande es Dios, pero aún en su grandeza, Él cuida con cariño la humanidad. La respuesta es suficiente para Job. Dios respondió su inquietud más grande. Dios no lo había abandonado. Su relación con Dios está bien. Dios le habló a Job como Jesús habló a sus discípulos en Mateo 6. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogenlos en graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Solo Dios puede tomar algo que fue intencionado para el mal, lo que quería hacer Satanás, y hacerlo algo bueno. Solo Dios puede tomar la situación en que nos encontramos y convertirlos para algo, para bendecir el mundo a través de su reino, su iglesia, su rebaño. Simplemente para su nombre, su gloria y su reputación. Pero eso, debemos responder al sufrimiento con compasión. No hablar, sino escuchar. Nuestra reacción al sufrimiento tiene que ser de humildad y un corazón que busca a Dios y confía en la soberanía de Dios. No hacer esto implica que estamos diciéndole a Dios que nosotros tenemos una mejor manera de hacerlo. Comportarnos de esta manera indica que estamos tratando de usurpar la soberanía de Dios. No nos pone diferente a lo que hizo Satanás. Humillémonos. Esperemos a Dios. La vida de Job nos señala una persona que vendría siglos después. Su nombre es Jesús. Como Job, Jesús sufrió, pero a diferencia de Job, Jesús sufrió voluntariamente y sabía para qué Él tenía que sufrir. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, aunque Él era inocente. Y por esa razón, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, también Jesús nos declara inocente. Si el sufrimiento es real, ¿cómo vas a responder ante los sufrimientos del 2020 y adelante? ¿Vas a recordar este año como el año donde sufriste? ¿O como el año que estableciste o afirmaste tu relación con Dios? Hermanos, hermanas, espero que esto les dé ánimo. No tengo todas las respuestas. Y la verdad es que en esta situación de la pandemia, tal vez nunca vamos a tener las respuestas durante nuestro tiempo en la tierra. Pero esto sí sé, Dios está aún
con nosotros. Porque Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y esa es una promesa que podemos tener 100% confianza. Oremos. Gracias, Dios, por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra, para escuchar tu palabra. Ayúdanos a meditar en eso, a pensar y ponerlo y escribirlo en nuestros corazones, para no solamente escuchar y tenerlo en nuestra mente, sino para poder vivirlo. Ayúdanos a ser personas que somos humildes, personas que estamos escuchando a las ovejas perdidas y escuchando con compasión, no para decirles a estas personas sobre ti, sino dirigirles para que ellos hablen contigo, para que ellos tengan una relación contigo. Y ayúdanos a no olvidar que nosotros también queremos seguir teniendo una relación íntima y viva y dinámica, aun cuando hay sufrimiento, aun cuando las cosas son difíciles. Ayúdanos a expresar estas emociones, ayúdanos a entender estas emociones, para expresarlos, para que podamos darte las dificultades de nuestras vidas en confianza a ti, porque tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios soberano. En tu nombre, amén.